Buenas noches, hermanos. Es bueno estar compartiendo nuevamente la palabra junto a ustedes. No sé si recuerdan, la semana pasada estuve pidiendo oración por una tía que estaba muy enferma. Ya llevaba un buen tiempo en el hospital San José de aquí de Santiago, y los médicos nunca pudieron sacarla de la pulmonía que la afectaba. El día jueves de la semana pasada, mi tía murió. Ella era la madre de mi prima Anita, una mujer cristiana que yo en lo personal admiro mucho. Yo confío y yo sé que Anita está tranquila. Está tranquila porque como mujer cristiana sabe que esto está entre los propósitos de Dios. Ella confía en Dios y sabe que la muerte no es una casualidad, no es algo fortuito, algo que pasa por fortuna, sino que está dentro de los designios de Dios. Algunos piensan que Dios o ven a Dios como si fuera una especie de malabarista. No sé si usted ha ido al circo, me imagino que sí, y ha visto a estos hombres que están con un montón de argollas, de pelotitas, de botellas, y mientras están subiendo y bajando las botellas con una y otra mano en los pies, alguna otra cosa, y a veces hasta saltando sobre una cuerda, a veces, por supuesto, se le escapa una de estas pelotitas. Muchas personas piensan que Dios es algo así como este malabarista, que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que está llevando los designios del mundo, que está viendo quién sale de presidente por aquí o por allá, que está preocupado de sanar a tal o cual, y a veces se le escapan estas cosas. A veces muere alguien porque tenía tantas cosas que hacer que simplemente se le cayó una pelotita al malabarista. La verdad que nos revela la Biblia es algo completamente distinto. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías nos escribe un poema maravilloso que es de 5 capítulos, en que el profeta Jeremías habla sobre el dolor dentro o debido a la destrucción de Jerusalén. Jeremías nos habla en ese poema sobre este dolor y de hecho parte así. El primer versículo de este libro de Lamentaciones dice: ¿y cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Refiriéndose a Jerusalén. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Ahí está hablando sobre este dolor de la caída de Jerusalén. El templo de Jerusalén había sido completamente desarmado. Todos los utensilios de oro del templo habían sido llevados como trofeo a Babilonia. El muro de la ciudad había sido devastado. Todos los reyes y príncipes habían partido hacia Babilonia y ahí estaba el profeta Jeremías escribiendo este lamento ante la destrucción de la ciudad hermosa de Jerusalén. Pero hay algo magnífico que habla Jeremías de Dios en medio de este poema. En el capítulo 3 encontramos una de las declaraciones de Dios más hermosas de la Biblia. En el capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jeremías está hablando de la misericordia de Dios y de la fidelidad de Dios. Imagínense, después que hayan destruido toda la ciudad que era de Dios, donde estaba el templo de Dios, Jeremías llega a esta conclusión. Grande es tu fidelidad. Grandes son tus misericordias.
Y más adelante, en el versículo 37 y 38 de este mismo capítulo central de este libro, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Esta forma de pregunta que hace Jeremías es una pregunta que solamente tiene una respuesta. Es sí. La respuesta es sí. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? No hay nadie que diga que el Señor no lo mandó. Asimismo, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. La respuesta es sí. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Jeremías entiende que Dios está en el control de todo, incluso de las cosas que a nosotros nos parecen malas. A Jeremías, por supuesto, que estaba sufriendo en medio de esa destrucción, pero él entendía que eso no se le había escapado a Dios. Dios no había cometido un error y dio vuelta a la cabeza en determinado momento y descubrió que la ciudad había sido asolada por Babilonia. Jeremías sabía que eso estaba en los designios de Dios. Lo mismo nos enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de cómo Jesús se enfrenta ante Pilatos. Pilatos le pregunta en el momento de la muerte, antes de ser entregado a esa cruz, Pilatos le dice a Jesucristo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dice Pilatos a Jesucristo, y no sé si recuerda qué le dice Jesucristo a Pilatos. Le responde así, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba, o si no fuese dada desde lo alto. Dios es el que dio esa autoridad a Pilatos para que enjuiciara a su propio Hijo. La crucifixión de Jesucristo, el dolor que padeció Jesucristo no estaba fuera de los planes, estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba en sus planes que Jesucristo fuera entregado a esa cruz. Imagínese, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sufrió todos esos dolores bajo los planes de Dios. Muchas veces nosotros no podemos entender esto. No podemos entender cómo cosas que a nosotros nos parecen malas, nos parecen dolorosas, estén dentro de los planes de Dios. Pero eso es lo que nos habla la Escritura, que Dios está en control de todo. Y nosotros hoy entendemos que ese plan maravilloso tiene relación con la salvación de su pueblo y la liberación de nosotros, para no estar atados al pecado. Y ser libres en Jesucristo, y ser libres en Dios para poder servirle y estar eternamente con Él. Esa es la obra de gracia y la obra de salvación que está en los planes eternos y grandiosos de Dios. Y que muchas veces nosotros, porque estamos pegados a este espacio terrenal, no entendemos. No entendemos simplemente. Jeremías, en ese capítulo que estamos hablando, en el capítulo 3, versículo 32 y 33, dice lo siguiente: antes sí aflige también, se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige voluntariamente, es decir, que Dios no aflige por gusto a los hijos de los hombres. Jeremías entendió la soberanía. Y así todos los cristianos entendemos y debemos entender esa soberanía de Dios. Aunque a nosotros por momentos nos parezca dolorosa, nos parezca algo incomprensible, que como un niño puede morir por esta enfermedad, por esta pandemia, como mi madre, como mi tía, como mis vecinos pueden estar sufriendo debido a esto. ¿Será que a Dios se le escapó? No, no se le escapó. Y si
Y si tu pariente, tu amigo, tu familiar, tu esposo o esposa está contigo, es como dice Jeremías, por la misericordia de Dios. Dios es misericordia. Dios es bueno. Y esas son grandes cosas que nosotros tenemos que aprender. En el Salmo 9:10 dice lo siguiente: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaban. Y este salmo habla de una gran verdad, que era aquellos que conocen el nombre de Dios, es decir, que aquellos que no solamente en un sentido intelectual, sino en un sentido experiencial, es decir, que experimentan el conocer a Dios en esta relación profunda con Dios, aquellos que conocen verdaderamente quién es Dios, aquellos, Dios no se apartará de los que le buscan, no desamparará a los que le buscan. Y es que mientras nosotros más confiamos en Dios, o mejor dicho, mientras nosotros más conocemos a Dios, más vamos a confiar en Dios. Así como les contaba hace unas semanas atrás sobre la fe, donde esta madre que conocía a su hijo, que pudo pasar esta cuerda floja, ella fue capaz de subirse a la carretilla de su hijo que era malabarista, porque ella conocía a su hijo. Y asimismo, nosotros que conocemos a Dios y experimentamos a Dios en medio de este dolor, podemos conocer más a Dios, conocer más su nombre. Y a medida que lo conocemos más, podemos confiar más en Él, porque sabemos que Dios no nos desamparará. No desamparará a nosotros los que lo buscamos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar contigo, Señor amado, porque podemos confiar en ti. Señor, podemos confiar que tú controlas todo. Señor, en esa confianza, amado Padre, nosotros estamos y vivimos. Sabemos que tú eres un Dios amoroso y que buscas la gloria tuya y la gloria de tu pueblo. Señor amado, gracias, Señor, te damos por estos sufrimientos, por estas cosas que a nosotros nos parecen malas. Señor, a veces, aunque somos azotados como hijos desobedientes, queremos ser hijos tuyos y queremos obedecer tu nombre. Queremos obedecer tus órdenes, obedecer tu ley y buscarte, amado Padre, para conocer tu verdadero nombre a través del sufrimiento. Amado Señor, permítenos avanzar en crecimiento para estar contigo y conocerte más. Señor, y no nos centremos en los sufrimientos temporales, sino que podamos verte a ti. Podamos verte a ti, Señor, en tu recompensa, en ese descanso que vendrá en el día del juicio, en ese descanso que tendremos cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea revelado. Gracias, Señor bendito, porque ese día estaremos contigo para siempre y eternamente en la presencia de Dios, en tu presencia, amado Padre, y con Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.